Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo arrancaron la segunda parte de la materia? Buenas Bien. noches. Buenas noches. Bueno, vayan si quieren poniendo el presente en el chat, como siempre, y esperamos unos minutitos que terminen de conectarse y comenzamos con la clase. Bueno, en esta segunda parte conmigo van a haber bolillas 16 y 17, ¿sí? Eh, Recomendación a tener en cuenta a la hora de estudiar la materia. La primera parte, no sé si alguno me puede contestar si les pareció larga, difícil, cómo se hallaron con la primera parte. Era como mucho material, pero en realidad no es, Ujú. o sea, era mucha información, pero no era difícil entenderlo porque era como en cadena, digamos. Entonces, si más o menos tenías Bien, una idea clara, después era saberte los conceptos y demás. Pero claro. nada, no era tan complejo por ahí. A ver, al principio cuando lo vi casi me infarto, pero no era tan tan complicado como me lo esperaba. Bien. Bueno, esta segunda parte van a encontrar que es todavía más larga, ¿sí? Van a ver más contenido. Así que mi recomendación es que traten en lo posible, yo sé que cursan otras materias, algunos trabajan o lógicamente uno tiene otra vida aparte del estudio de la facultad, traten en lo posible de llevarla lo más al día posible, ¿sí? Porque se van a encontrar que esta segunda parte ya son temas más específicos, para los cuales se parte de la base de que lo de la primera parte ya lo tienen adquirido, y entonces si ustedes agarran la materia una semana antes del examen, posiblemente no lleguen, ¿sí?, con la cantidad de contenido que tiene esta segunda parte que es más específica. Dicho esto, vamos a arrancar, ¿sí?, con medidas cautelares. Vamos a ver sobre todo el enfoque práctico de las medidas cautelares, vamos a hacer hincapié en aquellas cuestiones procesales que son relevantes y que van a ser de interés a ustedes tanto para el estudio de la materia como el día de mañana para el ejercicio profesional, ¿sí? ¿Por dónde vamos a partir? Bueno, a partir de que cuando hablamos, ¿sí?, de materia cautelar, nos estamos refiriendo o partimos de la base de que hay una relación preexistente, ¿sí?, entre dos sujetos, dos o más sujetos, eh, que eso motiva o va a motivar a que se inicie o se haya iniciado un proceso, ¿sí? Ya vamos a ahondar en el concepto de medida cautelar, pero tienen que partir de la base de que hay alguna situación que amerita que alguna de los sujetos quiera iniciar o haya iniciado un proceso, ¿sí? Y bueno, lógicamente, cuando ustedes los vayan a ver el día de mañana, cuando están hablando con alguien que no estudia Derecho, lo lógico es pensar que la justicia es rápida, se expedita, ¿sí?, que los tiempos procesales se cumplen. Y la realidad es que a veces suceden distintas circunstancias que hacen que esos tiempos ideales que nos dan, en los cuales se tiene sobre todo que proveer la prueba, eh, si bien los plazos son perentorios y hay que cumplirlos, por distintas circunstancias, ya sea que el demandado haya cambiado su domicilio, no se puede ubicar, pueden suceder distintas cosas a lo largo del proceso que hagan que los tiempos de la justicia, ¿sí?, se extiendan por cualquier justiciable, por cualquier litigante,
o que la actitud que ya tenga la contraparte, que la actitud que tenga el demandado no sea una actitud que nos dé cierta confianza de que el día de mañana, cuando tengamos una sentencia definitiva, esa sentencia se va a poder ejecutar, ¿sí? Partimos de esa base. Entonces va a ser el fundamento o la motivación que va a tener la parte cuando pide una medida cautelar. Y bueno, va a ser tratar de preservar la pretensión, el objeto de pretensión, ¿para qué? Para que el día de mañana, si llega una sentencia definitiva, esa sentencia sea ejecutable, ¿sí? Se pueda cumplir. De nada nos va a servir tener una sentencia de acá a 3, a 4, a 5, a 10 años, que yo diga, wow, qué buena sentencia, me da la razón en todo. Está linda fundada, justificaron bien los márgenes, resaltaron, está hasta estéticamente es linda, buenísimo, la imprimo y la cuelgo en un cuadrito, porque si no la puedo ejecutar, no va a servir de mucho, ¿sí? Esa es la realidad. Entonces, ante estos vaivenes, ante plazos procesales que se ven extendidos, o contingencias fijas, o la misma actitud del demandado, la ley habilita, ¿sí?, a ciertos sujetos a que en determinadas circunstancias soliciten medidas cautelares. ¿Qué son las medidas cautelares? No, que puede requerir tanto la parte actora o en su caso el demandado reconveniente, si es que... Profe, perdón, sí, pero se le se corta, corta. creo que tiene mal internet. Sí, a ver ahí. Bueno, le estaba dando básicamente el concepto de medidas cautelares, ¿sí? Son instrumentos jurisdiccionales, dijimos, que puede requerir la parte actora o en su caso el reconveniente, ¿sí?, el demandado reconveniente. Y estas pueden ser durante el proceso e incluso en la etapa de ejecución de sentencia, ¿sí? ¿Cuál va a ser el fin entonces de la medida cautelar? Preservar aquello que constituye el objeto de la pretensión, para evitar que la eventual sentencia futura favorable sea de cumplimiento imposible, de cumplimiento ilusorio, ¿sí? Bueno, ese es el objeto de las medidas cautelares. ¿Cuál es un ejemplo muy sencillo de esto? De poco va a servir tener una sentencia definitiva, como les comentaba, en la cual nos está haciendo a la pretensión, si, por ejemplo, la sentencia ordena pagar determinada suma de dinero al demandado y el demandado vendió todos sus bienes con anterioridad y no se puede ejecutar, ¿sí? El programa nos pide que identifiquemos caracteres de presupuestos de las medidas cautelares. Y es muy importante esto, chicos, que los diferencien. ¿Por qué? Porque en el parcial solemos preguntar uno u otro, y muchas veces se confunden y cuando preguntamos caracteres nos contestan con los presupuestos o viceversa, ¿sí? Parece una pavada, pero una vez se confunde. Tengan en cuenta que las características que tienen cualquier tipo de medida cautelar, mientras que los presupuestos son las circunstancias que tienen que coincidir, ¿sí?, y que tengo que acreditar para poder solicitar o pedir una medida cautelar. ¿Mm? ¿Cuáles son los caracteres? Bueno, en primer lugar, las medidas fundamentales. ¿Qué significa esto? Significa que no van a tener un fin propio, no van a tener un fin en sí mismo, sino que van a ir de la mano y van a estar preordenadas ¿para qué? Para garantizar el objeto de otro proceso, un proceso que vamos a llamar proceso principal, ¿sí? Disculpe, profe, ¿puede repetir? Sí, Aileen. Les decía que son instrumentales. Instrumental significa accesoria, ¿sí? Depende de qué autor sigan, les va a decir instrumental o accesoria. Este carácter de las medidas cautelares nos indica de que van sí o sí de la mano, van preordenadas a garantizar, ¿sí?, el objeto de otro juicio, de otro proceso que vamos a llamar un proceso principal, ¿sí? Son accesorias a otro proceso. Sobre todo con este carácter, lo vamos a ver más adelante, cuando vean el artículo 207, ¿sí?, habla de la caducidad. Cuando caducan las medidas cautelares, bueno, nosotros dijimos recién en la definición que se podían iniciar antes, durante o incluso después del proceso en la etapa de ejecución. Si nosotros iniciamos, ¿sí?, iniciamos la solicitud de una medida cautelar con anterioridad al inicio de la demanda de este proceso principal, el ordenamiento nos va a dar un plazo de 10 días
¿sí? Para que nosotros presentemos e iniciemos la demanda de ese principal. Si nosotros transcurre el plazo de 10 días, siempre hablando hábiles, recuerden plazo procesal. Si transcurren 10 días y quien solicita la medida no inicia la acción 2, ¿sí? Automáticamente la medida cautelar va a caducar, ¿sí? Esto se relaciona, lo que les comentaba de caducidad, estrechamente con el carácter de instrumentalidad o accesoriedad de las medidas cautelares, ¿sí? Otro de los caracteres es que son dictadas inaudita parte. ¿Qué significa esto? Que van a ser dictadas e incluso van a ser ejecutadas las medidas cautelares sin oír previamente al afectado por la medida. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Acá estoy viendo en pantalla a Aldana y a Virginia. Supongamos que Virginia es acreedora, Aldana es deudora, ¿sí? Y inicia una medida cautelar para obtener un embargo, quizás, Virginia, y el juez dice previamente, córrele traslado a Aldana. ¿Qué va a hacer Aldana antes de que venza el plazo de contestar? ¿Qué puede hacer? Si le están avisando, mirá que te voy a embargar. Puede vender el bien. Va a pasar todo a otra persona. Los bienes a otra titularidad. Solventar o va a tratar de insolventarse de alguna manera o de frustrar esa medida cautelar, ¿sí? Entonces, como carácter de las medidas que tenemos, que son dictadas inaudita parte, ¿sí? No se les va a dar intervención a la contraria, es decir, al afectado por la medida, en tanto la medida no sea trabada y ejecutada, ¿sí? Una vez que se traba el embargo, ahí sí se le va a dar traslado, se le va a notificar de la medida, y el afectado por la medida va a poder adoptar distintas actitudes que vamos a ver más adelante en el desarrollo de la bolilla, ¿sí? El artículo 198 del Código incluso nos dice que una vez ningún incidente planteado por el destinatario de la medida podrá detener su cumplimiento, ¿sí? Entonces, no solamente estamos hablando de que se dicta la parte, sino que se ejecuta en inaudita parte. Y ustedes podrán pensar, bueno, pero ¿y el derecho de defensa del juicio y el principio de bilateralidad? Bueno, no se ve afectado en este caso. ¿Por qué? Porque se presupone que una medida cautelar parte de la base de una urgencia que apremia. Entonces esa bilateralidad va a existir, sí, pero va a estar demorada o va a estar retrasada hasta que se trabe efectivamente la medida y no tenga posibilidad de frustrarla, ¿sí? Bien, otro carácter son provisionales, ¿sí? Van a las medidas en tanto las circunstancias que hayan ameritado que el solicitante las pidiera se mantengan vigentes, ¿sí? Si esas circunstancias se ven alteradas, vamos a ver más adelante que se pueden modificar, ¿sí? Otro de los caracteres es que no causan estado, es decir, que el juez analice los presupuestos de procedencia de una medida cautelar no implica un prejuzgamiento. El juez puede otorgar una medida cautelar el día de hoy y al momento de dictar sentencia en el principal puede no hacer lugar a la demanda, ¿sí? Una cosa no obsta a la otra. No va a producir cosas de efecto de cosa juzgada material, ¿sí? No va a causar instancia, tampoco no estamos abriendo una instancia con una medida cautelar. La instancia se abre con la demanda del principal. Bien, y por último, el último de los caracteres es que son mutables, ¿sí? Si el juicio que la parte solicita una medida cautelar determinada, el juez puede considerar que procede otra distinta, o el afectado por la medida, una vez grabada misma y una vez notificado de la existencia de la medida cautelar, puede solicitar su modificación mediante una sustitución, ¿sí? A lo mejor lo vamos a ver más adelante en profundidad cuando veamos medidas cautelares en particular, ¿no? Pero a lo mejor suceda en un proceso que la parte actora solicita una inhibición general de bienes. Y ustedes tienen que saber que la inhibición general de bienes es una medida cautelar gravosa, muy gravosa. ¿Por qué? Porque se va a dictar solamente cuando no se conozcan bienes del deudor o, conociéndose bienes, resulten insuficientes, ¿sí? A lo mejor se solicita una inhibición general de bienes y el juez hace lugar a esa inhibición. Y resulta que cuando se notifica el afectado por la medida, yo tengo bienes
tengo bienes inmuebles, tengo un auto, quizás, y el valor de esos bienes quizás cubren y costas de lo reclamado. Entonces, el afectado por la medida va a poder pedir una sustitución, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante, artículo 203, concordantes, va a poder pedir la sustitución, ¿sí?, de esa inhibición general de bienes por un embargo preventivo de un bien que él ofrezca embargo. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Profe, yo no termino de entender bien esto de que no causan estado, lo que estaba explicando recién. Bien, sí, no causan estado. Se refiere sobre todo a que el juez, por más que analice los presupuestos de procedencia de la medida cautelar y considere que hay verosimilitud en el derecho, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos presupuestos, si bien el juez considera que ameritan las circunstancias para el dictado de una medida cautelar, eso no implica un prejuzgamiento, ¿sí? El juez en la sentencia definitiva puede, en realidad, fallar otra cosa, ¿sí? No está prejuzgando al afectado de la medida, sino que lo que considera el juez en este caso es que la urgencia es tal y el derecho tiene la apariencia de ser realmente correctamente invocado, que lo que va a priorizar, ¿sí?, es el objeto de la medida, y va a decretar la medida sin perjuicio de que el día de mañana, quizás por la prueba a producirse en auto, falle la medida, ¿sí? A eso se refiere con que no causan estado. Bien. Presupuestos, ¿sí? Pasemos a los presupuestos. Los presupuestos, dependiendo de qué autor digan, van a ser 2, van a ser 3. Yo les voy adelantando cuál es mi postura, y creo que la de la mayoría de los integrantes de la cátedra. Son 3 presupuestos, pero van a ver que hay algunos autores que lo dividen en 2, ¿sí? Tenemos por un lado los presupuestos de admisibilidad de las medidas cautelares y presupuesto de ejecutabilidad, ¿sí? ¿Cuáles son los presupuestos de admisibilidad? Bueno, son 2, verosimilitud en el derecho y peligro en la demora, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de verosimilitud en el derecho? Es un presupuesto básico que no puede faltar cuando se solicita una medida cautelar. Podemos ir a los litigantes certeza absoluta, porque la certeza absoluta la va a tener recién cuando, con el dictado de la sentencia definitiva, ¿sí? Lo que sí se considera una medida cautelar es que, por lo menos, existe una apariencia de que el derecho que se existe, de que los hechos en los que están fundadas la acción, ¿sí?, la solicitud de esta medida cautelar, sucedieron como los está relatando, ¿sí? Ustedes piensan que cuando pedimos una medida cautelar, se presupone que hay una urgencia, es lo que es para el dictado de una medida cautelar es muy acotado. Lo que se va a permitir es una información sumaria que vamos a ver, ¿sí? Pero tienen que saber eso. Incluso, bueno, en el derecho romano, verosimilitud en el derecho, le decían fumus bonus ius, ¿sí?, o humo de buen derecho, en la apariencia, ya sea visual de que estoy viendo humo y creo que se está prendiendo fuego algo, como olfativa, podríamos decir, huele lo que está diciendo tiene cierta razón. Todavía no lo puedo determinar por una cuestión de que no avanzó el proceso y hay un montón de cosas que todavía el juez no sabe porque no se produjo la prueba del principal, ni se contestó demanda, ni nada, ¿sí?, por lo general. En ese caso, lo que tiene que haber es una cierta apariencia de que lo que está, el derecho que está invocando existe, ¿sí? Romina, se te cortó los presupuestos. Hasta ahora abarcamos solamente verosimilitud en el derecho, que es esa apariencia, ¿sí?, de que el derecho invocado existe y de que los hechos sucedieron quizás como lo está contando quien solicita la medida, ¿sí? El segundo presupuesto de admisibilidad, ¿sí?, de las medidas cautelares es el peligro en la demora. El peligro en la demora. ¿A qué nos referimos peligro en la demora? Bueno, implica que el transcurso del tiempo o alguna actitud que pueda adoptar el demandado haga que se corra riesgo de que la sentencia el día de mañana sea eficaz, sea inejecutable. Implica el riesgo de que este factor tiempo
que adopte el demandado pueda llegar a poner en peligro la ejecución de la sentencia el día de mañana o que la frustre de alguna manera. ¿Cuál sería un ejemplo muy sencillo de eso? Supongamos que Alicia me debe dinero, ¿sí? Y yo le voy a reclamar por vía judicial el cobro de la deuda. Ahora bien, yo me puse a investigar, le saqué un veraz, saqué un riesgo, hice las averiguaciones pertinentes, incluso pedí quizás índice de registro de titulares de la propiedad inmueble, ¿sí? Y sé que tiene una casa, y es el único bien que tiene una casa, y un día pasando por la vereda veo que le pone un cartel de venta, ¿sí? Si yo estoy viendo una actitud de esas, que la puedo acreditar muy fácilmente, si es un cartel de una inmobiliaria, puedo hacer captura de pantalla de la inmobiliaria, del ofrecimiento, de la puerta de la casa, y mi derecho es verosímil, yo podría pedir quizás una medida cautelar. ¿Por qué? Porque si ella la vende, se puede insolventar, y si se insolventa no cobro más, o se me va a ver complicado el día de mañana cobrar. Bien. Este peligro de la demora, sepan que se relaciona inversamente con la verosimilitud en el derecho. Los presupuestos de admisibilidad entre sí se relacionan inversamente. ¿Qué se refiere con esto? A que a mayor verosimilitud en el derecho, es decir, mayor la apariencia de la certeza de ese derecho, va a ser menor el peligro en la demora que yo tengo que acreditar, ¿sí? Y viceversa, si el peligro en la demora es muy elevado, y yo sé que se está insolventando porque ya empezó a transferir bienes, a hacer donaciones, extraño, o a vaciar cuentas, por más que la verosimilitud en el derecho sea poquita, es muy probable que si el peligro en la demora sea muy alto, me otorguen igual la medida cautelar, ¿sí? Bueno, entonces, presupuestos de admisibilidad, dijimos, verosimilitud en el derecho, peligro en la demora. ¿Cuál sería el tercer presupuesto? Que es el presupuesto de ejecutabilidad de la medida, es la contracautela, ¿sí? ¿Qué es la contracautela? Bueno, básicamente es la manera que encontró nuestro ordenamiento de garantizar o mantener la igualdad de las partes, porque recuerden que no le íbamos a dar intervención al afectado por la medida en tanto no se trabe, son dictadas inaudita parte, uno de los caracteres de las medidas cautelares. Entonces, para intentar mantener el equilibrio y que se le pueda garantizar a quien es afectado por la medida que si el peticionante la solicitó sin derecho o abusándose en el derecho, ¿sí? Quien solicitó la medida y quien la obtuvo va a poder responder por los futuros eventuales daños y perjuicios que el dictado y la traba de esa medida le pueda ocasionar al afectado, ¿sí? Dentro de lo que es la contracautela tenemos tres formas de materializarla. Hay tres tipos de caución, ¿sí? Tenemos la caución jurada, la caución personal y la caución real, ¿sí? La caución juratoria básicamente es una declaración jurada o una manifestación de voluntad de la persona que está solicitando la medida, que vendría a ser, señor juez, yo me voy a hacer responsable de cualquier daño y perjuicio que la solicitud de esta medida pueda ocasionar al afectado, ¿sí? Profe, ¿lo puedo repetir eso último? O sea, Sí. Sí, eso. Bueno, les decía que la caución juratoria básicamente es una manifestación de voluntad, una declaración jurada que implica decirle al juez, ¿sí? Señor juez, me voy a ser responsable de cualquier daño y perjuicio que la medida cautelar le pueda ocasionar al afectado por la medida, que yo no tuve derecho de pedirla, ¿sí? ¿De qué manera se materializa la caución juratoria? Bueno, la mayoría de los juzgados, al menos en los últimos años, habilitan a que con la misma solicitud de la medida cautelar, nosotros implícitamente, de manera tácita ya estamos prestando caución juratoria, ¿sí? Es más, en los escritos cuando pedimos medidas cautelares, la mayoría de los profesionales solemos poner en un renglón, básicamente que en este acto está implícita, está brindada de manera tácita la caución juratoria, entonces directamente, si no procede ningún otro tipo de caución y el juez entiende que amerita la juratoria, ya con ese trámite cumplimos.
¿Qué es lo que pasaba, sobre todo cuando los expedientes eran físicos? La caución juratoria se materializaba de otra manera. El litigante que pedía la medida cautelar, ¿sí?, se acercaba a los estrados de tribunales y en mesa de entrada le tomaba al secretario la declaración jurada, ¿sí?, la caución jurada. Hoy en día, como el escrito para la solicitud de una medida cautelar, si no somos apoderados de nuestro cliente, lleva firma del cliente, o sea, si somos patrocinantes, no sería un escrito de mero trámite, entonces lleva la firma del cliente, y al llevar la firma del cliente se entiende que está de acuerdo con la solicitud de la medida cautelar. Entonces nos evitamos que tenga que ir a tribunales, ¿sí? ¿Qué otros tipos de caución tenemos? Dijimos que eran 3. Después tenemos la caución personal, que no es otra cosa que la fianza, ¿sí? Un tercero, solvente o reconocidamente abonado, va a salirnos de fiador y va a garantizar al solicitante digamos, el responder por aquellos daños y perjuicios que se pudieran ocasionar, ¿sí? No se involucra un bien determinado, sino que lo que es la caución personal, este tercero afecta todo su patrimonio al cumplimiento de la medida cautelar, ¿sí? Dentro de este tenemos los seguros de caución. No sé si vieron que hay bancos y hay entidades aseguradoras que brindan este tipo de servicios. Bueno, el seguro de caución vendría a ser una suerte de caución personal, ¿sí? Y por último tenemos la caución real, que es la más gravosa, que incluso si se ponen a leer el código, en la segunda parte van a ver que cuando se tocan temas de medida cautelar, hay varias que de manera específica prevén la caución real, ¿sí? Que sobre todo es cuando se debatan derechos reales, parte, pero hay varios supuestos en los que el código de manera expresa nos dice que la caución para ese tipo de medida es real, ¿sí? ¿Qué se refiere a caución real? Depositar dinero en un expediente judicial, en una cuenta judicial, ¿sí? O depositar acciones de una sociedad, o dar un bien mueble registrable o inmueble a embargo, ¿sí? Es la garantía más gravosa para quien presta la caución y es la que mayor respalda el cobro futuro de algún daño y perjuicio al afectado, ¿sí? Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que a mayor verosimilitud en el derecho, va a ser menor la contracautela que va a pedir el juez, ¿sí? A mayor apariencia de que el derecho que estoy invocando existe, de que los hechos sucedieron como yo los estoy relatando, va a ser más baja la contracautela que va a fijar el juez, ¿sí? Bien. Tenemos también diversos sujetos que están exentos, ¿sí?, de prestar caución. ¿Cuáles son? Bueno, tenemos aquellos que tienen convenio de litigar sin gasto, la nación, la provincia, las municipalidades, el Ministerio Público, aquellas personas que sean síndicos, administradores judiciales, ¿sí?, o que tengan algún tipo de designación. Bien. El programa Avanzando nos dice mejora y responsabilidad. ¿A qué se refiere? Básicamente a que quien está afectado por una medida cautelar puede pedir que se mejore la contracautela cuando considera, ¿sí?, que la prestada es insuficiente para garantizar esos daños y perjuicios que considera que va a sufrir, ¿sí? Si a lo mejor el juez otorgó una medida solo con caución juratoria y el afectado por la medida considera que no es suficiente porque el que le van a usar va a ser mucho mayor y quiere estar más seguro, puede pedirle al juez, una vez notificado y enterado, lógicamente, de que tiene una medida cautelar. Una de las cosas que puede solicitarle al juez es la mejora de la contracautela, ¿sí? Que la persona que pidió la medida cautelar acompañe una caución, un seguro
de caución o que deposite dinero en el expediente, ¿sí? Bien. Profe, ¿la contracautela está dentro de los Sí. presupuestos de admisibilidad? Vas a ver que depende del autor que sigas, está dentro de los presupuestos de admisibilidad o no. Hay autores que tratan los presupuestos de manera general y te dicen que son 3, verosimilitud en el derecho, peligro en la demora, otros que los dividen en 2. Por un lado, los requisitos de admisibilidad, que son verosimilitud en el derecho y peligro en la demora, que sí o sí tienen que estar para que el juez diga que la medida cautelar es admisible, ¿sí? La contracautela vendría a ser una especie de garantía para la ejecución de esa medida y para responder por los eventuales daños y perjuicios. Así que hay otros autores que en realidad la engloban dentro de una categoría de presupuesto de ejecutabilidad. De la manera que ustedes lo estudian está bien, ¿sí? Sepan siempre que son 3 presupuestos, ya sea que los distingan como de admisibilidad o de ejecutabilidad o no, son 3. Bien. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Tienen alguna duda? Bueno. ¿Cómo se clasifican las medidas cautelares? Bueno, tenemos 2 grandes clasificaciones. En primer lugar tenemos medidas para asegurar bienes, que va a ser, por ejemplo, un embargo preventivo, una anotación de litis, un secuestro, ¿sí? Y tenemos, por otro lado, medidas cautelares que tienen por objeto asegurar personas, que son aquellas que ven sobre todo en el fuero de familia, alimentos provisorios, de acercamiento, exclusión del hogar actual, ¿sí? Hay varias en fuero de familia, sobre todo para asegurar personas. Otra de las clasificaciones se basa en si están o no en el código, ¿sí? Tenemos medidas cautelares nominadas y medidas cautelares innominadas. ¿Cuáles son las nominadas o específicas? Son las que se encuentran en el código. Secuestro, inhibición general de bienes, embargo preventivo, anotación de litis, prohibición de contratar, prohibición, ¿sí? Todas las que específicamente están plasmadas en la norma, ¿sí? En el código de rito. En cambio, como medidas genéricas o medidas innominadas, tenemos aquellas que ingresan al espectro de las medidas cautelares a través del artículo 232. Les voy a leer qué dice el 232, así lo tienen presente. Acá está. Medidas cautelares genéricas. Fuera de los casos previstos en los artículos precedentes, es decir, si la medida que estoy pidiendo no se engloba en ninguna de las que nombra el código en este capítulo, nos dice: quien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable, podrá solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia. ¿Sí? ¿A qué se refiere con entonces medidas cautelares genéricas o innominadas? Son todas aquellas medidas cautelares que no están previstas de manera expresa por el código, pero que podemos solicitar, porque no es, digamos, el detalle que nos hace el código de las medidas cautelares, ¿sí? No es taxativo, es meramente enumerativo, y quizás tenemos una situación que amerita el dictado de medida cautelar, y no es ninguna de las que está prevista, ¿sí? Ustedes traten para la clase próxima de buscar, con Google está bien, porque siempre son circunstancias cotidianas, y si no, si entran al buscador de JUA ya pueden buscar directamente jurisprudencia al respecto. Traten de traer para la clase próxima, para debatir los primeros minutos de clase, algún ejemplo de medida cautelar genérica, ¿sí? Alguna medida cautelar que no esté prevista de manera expresa o pero que jurisprudencialmente se haya hecho lugar, ¿sí? Bueno, hasta acá entonces venimos bien. Caracteres, habíamos dicho, son accesorias, son instrumentales, no causan estado, son mutables, son provisionales y se dictan inaudita parte, ¿sí? Presupuestos, separamos en 2, pero son 3 presupuestos en general. Verosimilitud en el derecho, peligro en la demora contra cautela, ¿sí?
ya hablamos de la clasificación, vamos a pasar al procedimiento. ¿Cuál va a ser la oportunidad procesal para pedir una medida cautelar? Cuando hablamos de la definición de medidas cautelares ya lo anticipamos. Pueden ser dictadas antes del proceso, de manera autónoma, pueden ser dictadas ya con un proceso iniciado o conjuntamente con la demanda, y también pueden ser peticionadas cuando ya tenemos una sentencia definitiva o un acuerdo homologado y lo que queremos es ejecutarlo, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que tener la solicitud de la medida cautelar? Imagínense que es una demanda más, ¿sí? Si la hacemos de manera autónoma, vamos a pedir la medida cautelar mediante un escrito que va a tener el mismo formato que una demanda, con la salvedad de que, como todavía no iniciamos la demanda del principal, y como dijimos, las medidas cautelares son accesorias o instrumentales, vamos a tener que poner quién va a ser el futuro demandado, cuál va a ser la futura acción que voy a iniciar, ¿sí? ¿Y por qué la estoy pidiendo lógicamente antes? Vamos a desarrollar cuáles son los hechos. Y tenemos que acreditar, y esto es muy importante, si no, no va a prosperar la medida cautelar, tenemos que acreditar los presupuestos, sobre todo los de admisibilidad, que son los primeros dos que dijimos, porque no pueden faltar. Tenemos que acreditar la existencia de verosimilitud en el derecho y de la demora, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a contener la solicitud de la medida? La expresión de qué derecho estoy tratando de asegurar, ¿sí? ¿Qué tipo de medida estoy pidiendo? Si es una nominada, hacer referencia a la parte del código que nos está hablando de esa medida y que se cumple con los presupuestos propios de esa medida. En el caso de que sea una genérica, explicarle al juez cuál es la que estoy solicitando, cuál es el objeto de la medida que estoy solicitando. Ustedes recuerden que por el principio Iuria Novit Curia, el juez entiende el derecho, y si nosotros somos claros respecto de la petición, quizás pedimos una medida cautelar, la fundamos muy bien, acreditamos de manera excelente la verosimilitud en la demora, pero el juez puede decirnos, no, miren, esta medida cautelar considero que no es la que va, pero para proteger lo que usted está solicitando, vamos a dictar esta medida cautelar que es más adecuada, ¿sí? El juez tiene libertad para hacerlo. Incluso si nosotros no sabemos bien qué medida cautelar pedir, pero describimos de manera concreta cuál es el efecto que nosotros estamos buscando, el juez seguramente haga lugar, cumplir los requisitos, ¿no? Bien. Si lo iniciamos conjuntamente con la demanda, va a formar parte de una cápite de la demanda, en el cual vamos a poner solicitar medida cautelar. Vamos de vuelta a acreditar los presupuestos de verosimilitud en el derecho, peligro en la demora. Y si lo hacemos con posterioridad, ya la verosimilitud es más alta porque partimos de la base de que tenemos ya un acuerdo homologado, una sentencia definitiva. Ya lo vamos a ver. En cuanto al juez competente, para entender en materia de medidas cautelares, tenemos el artículo 6, inciso 4, ¿sí? Va a ser competente aquel juez que tenga que entender en el proceso principal. ¿Qué es lo que puede suceder? Puede suceder que iniciemos la demanda, perdón, la solicitud de medidas cautelares, iniciemos la solicitud de medidas cautelares y quede radicada en un juzgado que nosotros consideramos que no es competente, ¿sí? En ese caso, el dictado de la medida cautelar implica que el juez asuma la competencia. ¿Se entiende? Como se parte de que hay una situación de urgencia, hay verosimilitud en el derecho y tenemos un apremio, ¿sí? Estamos apurados porque hay peligro en la demora, el juez que agarre ese expediente sin perjuicio de que el día de mañana se declare incompetente, o entienda él mismo que no debe entender en ese proceso, lo primero que va a hacer es dictar la medida cautelar. Dicta la medida cautelar y después se puede desprender del expediente. Bien. Además de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora, debemos probar, ¿sí? De manera muy acotada la existencia de esos dos presupuestos. No solo los tengo que invocar, sino que los tengo que, en lo posible, probar. Igual es la manera más rápida, más expedita para probarlo, porque como les comentaba, el marco cognoscitivo en cuanto a prueba va a ser muy acotado.
El juez tiene que decidir lo más rápido posible en una medida cautelar. Entonces nosotros también tenemos que ser diligentes cuando pedimos una medida cautelar y tratar de posibles y de acompañar la mayor cantidad de prueba clara y concreta que no requiera producción, es decir, sobre todo prueba documental, que acredite o intente probar lo que estamos diciendo en el escrito, básicamente. ¿A qué se refiere con esto? Información sumaria, artículo 197, ¿sí? 197 nos dice: trámites previos. Las informaciones para obtener medidas precautorias podrán ofrecerse firmando los testigos el escrito en el que se solicitaren. Es decir, en vez de yo ofrecer, ¿sí?, como prueba testimonial para probar la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora de una medida cautelar que estoy pidiendo, en vez de ofrecer los testigos y pedirle al juez a una audiencia y tome la declaración testimonial, lo que vamos a hacer es tomar nosotros la declaración testimonial en el estudio y hacer firmar al testigo, que después ratificará, o ya directamente, si bien no les tomamos declaración, firman el escrito con la parte, ¿sí?, como acreditando o dándole más poder al escrito que estamos presentando. Entonces, las informaciones para obtener medidas precautorias podrán ofrecerse firmando los testigos el escrito en el que las solicitaren, quienes deberán ratificarse en el acto de expresión o en primera audiencia, ¿sí? Nosotros entonces o tomamos la declaración o les hacemos firmar el escrito, y cuando el juez puede o llama a audiencia para ratificar, o se puede acercar, ahora no por las circunstancias sanitarias, ¿no? Lógicamente se trata de no atender de manera presencial tanta gente, pero o ratifica luego de manera personal en mesa de entrada, o ratifica mediante una audiencia posterior, ¿sí? Pero para el dictado con eso es suficiente. Se admitirán sin más trámite, pudiendo el juez encomendarlas a los secretarios, ¿sí? Las actuaciones permanecerán reservadas hasta tanto se ejecuten las medidas. Expediente separado, al cual se agregarán en su caso las copias de las pertinentes actuaciones del principal. ¿A qué se refiere con esto último? Bueno, nosotros cuando solicitamos una medida cautelar, lo primero que tenemos que pedir, ¿sí?, en el escrito de solicitud va a ser que por favor se mantenga el expediente como extrajudicial, porque si no, no se va a poder ver por mesa de entrada virtual, y si se ve, es lo mismo que anticiparlo, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que tratar es de que no queden rastros al menos hasta que se traba la medida, para que no corra riesgo la ejecución de la misma. Bien. Trabajan por expediente separado, todavía no lo vieron, lo van a ver en las próximas clases, con algún otro docente, no sé quién le toca la bolilla 13, creo que es, o la... sí, me parece que era 13. Cuando vean incidentes, ¿sí?, sepan que las medidas cautelares de manera autónoma tramitan por incidente. Bien. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, no solamente prueba documental, entonces, y la testimonial, sino que también se puede acompañar algún tipo de informe de algún profesional, o de alguien que se dedique a un oficio técnico, ¿sí? Quizás lo que necesitamos nosotros para acreditar la verosimilitud en el derecho, en determinado caso, es, no sé, un informe de un arquitecto que diga que hay una rajadura que viene de la medianera de al lado, o algún informe de alguna naturaleza profesional que se va a adjuntar de manera como si fuera una documental, ¿sí? Y el día de mañana nosotros subsidiariamente tenemos que ofrecer que se cite al profesional que realizó el informe, para el día de mañana, si es necesario, si el juez lo considera, se pueda hacer una testimonial de reconocimiento, ¿sí? Pero en principio, con las constancias va a decidir el juez, porque lo que se requiere es apalear un poco la urgencia, ¿sí? Bueno, entonces dijimos que uno de los caracteres de las medidas cautelares era que se dictaban inaudita parte, ¿sí? No se daba intervención al afectado, en tanto no se trabara y ejecutara la medida. Bueno, ¿de qué manera se notifica una vez trabada la medida? Nos lo dice el 135, ¿sí? Se va a notificar por cédula al afectado de la medida de la existencia de la misma, ¿sí?
¿Qué es lo que va a poder hacer? Entonces el afectado, una vez que es notificado de la existencia de la medida cautelar, tiene un abanico de posibilidades bastante limitadas, porque como dijimos, no va a poder detener el cumplimiento. Va a poder intentar alguno de los supuestos del artículo 203, ¿sí? Alguno de esos incidentes, que ya los vamos a ver en detenimiento en unos minutitos, pero les voy adelantando que se refiere a lo que es la sustitución o modificación de las medidas cautelares por alguna menos gravosa. ¿Sí? Va a poder pedir también, como habíamos dicho, la mejora de la contracautela si considera que es ineficaz. Puede plantear una revocatoria o una revocatoria con apelación en subsidio. ¿Sí? Puede apelar también, pero tengan presente, ahora cuando vean apelación, van a ver los efectos de la apelación y se va a apelar la medida cautelar con efecto devolutivo, es decir, se va a seguir ejecutando la misma, la apelación no va a frenar la ejecución de la medida, ¿sí? Se va a seguir ejecutando hasta que lógicamente la Cámara si estuvo bien otorgada o no, ¿sí? Pero ningún incidente ni ningún recurso va a interrumpir el cumplimiento de la medida. Acá estoy leyendo, Romina, es por cuál oficial se notifica cédula, acá no es oficial. No entiendo tu pregunta, Romina, no sé si querés habilitar el audio y comentarme. Sí, buenas tardes. Buenas no, tardes. es que tengo una duda en la cabeza que no sé si es antes era el oficial notificador, ahora no se dice más en ejecuciones y todo eso, sino sería el oficial el que traslada la cédula, digamos. No, mirá, cuando hablamos de cédula, ¿sí? Hablamos de Sí, oficial notificador, ¿sí? En este caso se claro, notifica por cédula. Quizás con lo que te estás confundiendo, sí. lo van a ver bien en la bolilla 14 y 15 cuando vean juicio ejecutivo. Cuando hablamos de una ejecución, ¿sí? Sí, No se va a librar una cédula, sino se va a librar un mandamiento, y ese va a ser diligenciado por un oficial de justicia. Esa es la eso, sí, diferencia. discúlpame, sí, me hice No, no hay un... problema. Pero no se mareen con eso porque acá es por cédula, va a ser el oficial Claro, notificador, ¿sí? Porque tengan presente que no hablamos de una ejecución. Puede ser una ejecución, pero hablamos de cualquier tipo de proceso, ¿sí? En el bien. cual se pueda solicitar una medida cautelar. Bueno. Bueno, gracias, doctora. No, de nada. Bien. Dijimos entonces que podía plantear una reposición revocatoria, podía ser quizás también con una apelación en subsidio, podía directamente apelar, que es lo normal, que apelen las medidas cautelares. Tengan en cuenta que si apelan, el efecto va a ser devolutivo, ¿sí? Ya les va a quedar más en claro cuando vean ahora recursos, cuando vean los efectos del recurso de apelación. Y también puede promover los incidentes que comentamos recién de modificación, sustitución de la medida cautelar por una menos gravosa, ¿sí? También va a poder pedir el levantamiento en los casos, por ejemplo, de que se haya embargado un bien inembargable, ¿sí? Directamente puede pedir el levantamiento, ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos embargo en particular, pero esas son las alternativas que va a tener el afectado por la medida, ¿sí? Y tengan presente lo que hablamos y anticipé un poquito, que tenemos el artículo 207, ¿sí? Que nos habla de la caducidad de la medida cautelar que es solicitada de manera autónoma con anterioridad al inicio del proceso, ¿sí? El 207 nos dice, caducidad, se produzca la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares que se hubieran ordenado y hecho efectivas antes del proceso, si tratándose de obligación exigible no se interpusiere la demanda dentro de los 10 días siguientes al de la traba, ¿sí? Las costas y los daños y perjuicios causados serán a cargo de quien hubiese obtenido la medida y esta no podrá proponerse nuevamente por la misma causa. Esa es la consecuencia que es sumamente gravosa, ¿sí? Si nosotros pedimos una medida cautelar con anterioridad al proceso, tenemos que tener muy en claro que una vez trabada la medida, tenemos 10 días para iniciar la demanda del proceso principal. Si nosotros no la iniciamos, opera la caducidad de pleno derecho y vamos a ser responsables de cualquier daño y perjuicio provocado por la medida y no la vamos a poder volver a usar, ¿sí?
ténganlo presente. ¿Qué es lo que se suele hacer en la práctica muchas veces? Sobre todo se hacía antes cuando no era todo de manera electrónica. ¿Qué pasaba? Antes, para trabar, por ejemplo, un embargo o una inhibición en el registro de propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires, nosotros teníamos que hacer el oficio, o sea, pedir la medida primero, ¿sí? Que el juez nos la dicte o nos la otorgue. Nosotros materializar ¿cómo? Mediante un oficio. Nosotros hacíamos el oficio en papel, lo imprimíamos, lo firmábamos, lo llevábamos al juzgado, pasaba con fronte. Volvía el expediente a la letra con el oficio librado. Retirábamos el oficio, se lo teníamos que dar a un gestor, que fuera a La Plata, a trabajar el embargo, diligenciando el oficio en el registro de la propiedad inmueble de La Plata. ¿Qué es lo que podía pasar? A veces diligenciaban ese oficio en La Plata y tardaba el gestor en devolverte el oficio diligenciado, y si uno no estaba muy atento con los plazos, quizás nos enterábamos de que estaba trabada la medida y que estábamos en el día 8, 9, y teníamos que apurarnos a meter la demanda. O directamente, en el peor de los casos, a más de un abogado le debe haber sucedido, lamentablemente, puede ser que se venciera el plazo, que es el peor escenario posible porque implica casi seguro una mala praxis profesional después. ¿Cuál es la forma más habitual de no llegar a correr con este plazo? Uno de los recursos que uno tiene es interponer conjuntamente con la solicitud de la medida cautelar demanda de fondo, con una capite que diga que no se ordene el traslado y que se mantenga reservado de la vista al expediente, en tanto que yo amplíe esa demanda, ¿sí? De esa manera, ya no nos va a correr el plazo de 10 días porque la demanda está interpuesta, simplemente no se va a notificar, no se va a ordenar el traslado de esa demanda, en tanto yo no la amplíe, ¿sí? Ustedes recuerden que puedo ampliarla hasta que sea notificada. Nosotros pedimos expresamente que no se corra traslado, no se va a poder notificar, ¿sí? Esa es una herramienta procesal interesante para no tener que andar sufriendo con los plazos. Bien, otra cosa que tienen que tener en cuenta, que este plazo de 10 días aplica a todas las medidas cautelares, excepto de la prohibición tratar, que tiene un plazo de caducidad de 5 días, porque es una medida muy gravosa, ya la vamos a ver en la clase que viene. Entonces tiene un plazo de caducidad más acotado de 5 días, ¿sí? Se vencen esos 5 días, no iniciamos la demanda de fondo, caducidad de pleno derecho. ¿Cuál era la medida, profe? ¿No escuché bien? La prohibición de contratar, Ángeles. Gracias. No, de nada. Un error muy normal que suelen cometer en los exámenes, ¿sí? Cuando se les pregunta caducidad de las medidas cautelares, se confunden el plazo de caducidad de la medida cautelar, ¿sí? Cuando se inicia de manera autónoma, que es este plazo de 10 días que estamos hablando, con el plazo de vigencia de la medida cautelar. Son dos cosas distintas, ¿sí? Cuando hablamos de vigencia de la medida cautelar, de la inscripción, cuando la medida se materializa con una inscripción registral. Ustedes tienen que saber que cuando, por ejemplo, nosotros anotamos un embargo preventivo en el registro de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires, supónganse, desde la fecha de la inscripción hay 5 años de vigencia de la traba de la medida, ¿sí? Si nosotros con 180 días previos nos solicitamos la reinscripción de la medida, ese embargo a los 5 años y un día cae, ¿sí? Ese plazo es de vigencia de la inscripción. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que el plazo es de 3 años cuando es en el registro de la propiedad automotor, ¿sí? 5 para la propiedad. Eso, Sí, los plazos. los plazos. La vigencia de la inscripción, ya sea de un embargo preventivo, de una anotación de litis, de una inhibición general de bienes, en el registro de la propiedad inmueble, es de 5 años, ¿sí? Nosotros tenemos 5 años desde la anotación de la medida en el registro, ¿sí? Desde la inscripción de la medida en el registro. A los 5 años y un día, supónganse, ya caducó de pleno derecho, es decir, perdió vigencia. Nosotros lo que vamos a tener que estar atentos es si vemos que está venciéndose ese plazo de 5 años, 180 días antes más o menos presentar, ¿sí?
una solicitud al juez para reescribir esa medida. Entonces la anotamos la reescripción por otros 5 años, pero previo al vencimiento del plazo, ¿sí? Pero de ningún modo confundan, por favor, en el examen, el plazo de vigencia, que son 5 años en su caso, con el plazo de caducidad de la medida, porque la caducidad de la medida, cuando preguntamos caducidad, nos referimos a las medidas cautelares que son iniciadas de forma autónoma previo a la demanda, al inicio de la demanda del principal, y ese plazo de caducidad es de 10 días, ¿sí? El del 207, no confundan con el plazo de vigencia de la inscripción registral, ¿sí? Otra cosa es que en vez de 5 años de vigencia van a tener 3 aquellos embargos que sean anotados en el registro de la propiedad automotor, ¿sí? Registro de la propiedad inmueble, 5 años, registro de la propiedad automotor, 3 años. Otra cosa a tener en cuenta cuando hablamos de medidas cautelares que se anotan en los registros. Tenemos varios registros más, algunos no son tan conocidos. Tenemos un registro hípico, donde pueden trabar medidas cautelares sobre caballos pura sangre. Tenemos registros de buques, tenemos registros de aeronaves, ¿sí? Más allá de los más normales que son propiedad automotor y propiedad inmueble. Asimismo, si nosotros anotamos, supónganse, un embargo o cualquier otra medida cautelar en el registro de la propiedad automotor, este registro de la propiedad automotor es nacional, lo que implica que va a estar afectado por la medida en todo el territorio de la República. En cambio, si nosotros hablamos de registros de la propiedad inmueble, son provinciales, ¿sí? Algo por provincia. Lo que eso hace que si yo quiero trabar un embargo o una inhibición general de bienes, supónganse, porque no conozco bienes, sé que vivió acá en Mar del Plata la persona que voy a demandar, y sé que vivió también en Córdoba. Bueno, voy a tener que pedir que la inhibición se trabe en ambos registros, en el de Buenos Aires y en el de Córdoba. Si no, va a poder seguir aprendiéndose de bienes en otras provincias, ¿sí? Sepan eso, que son provinciales los de la propiedad inmueble. Los de la propiedad automotor, últimamente, son los más pedidos por los litigantes por una cuestión de que abarca todo el territorio nacional y es más sencillo quizás de controlar que en el del inmueble, que tenemos que estar trabando en distintos registros, ¿sí? Bien. Por acá venimos bien con la parte de medidas cautelares. ¿Alguna duda? Bien. Bueno, vamos a arrancar con embargo preventivo entonces. Vamos a arrancar con embargo, terminamos con embargo y el resto de las medidas cautelares las vamos a ver la clase propia. Mi idea es la próxima. La próxima clase, ver el resto de las medidas específicas, ¿sí? Y guardarnos para una tercera clase el último punto de bolilla, quizás el más complicado para entender, que es cautela material, sentencias anticipatorias y medidas autosatisfactivas, ¿sí? Bueno, pasando a embargo, tienen que saber, en principio, de qué hablamos cuando hablamos de un embargo, ¿sí? Hablamos de un bien que va a ser individualizado y va a ser afectado ese bien determinado, ¿sí? A un proceso. Eso es un embargo. Tenemos asimismo 3 clases de embargos, ¿sí? Tenemos embargos preventivos, embargos ejecutivos y embargos ejecutorios. Dependiendo qué tipo de proceso o en qué etapa del proceso nos encontremos, va a proceder uno u otro. Al que nos vamos a abocar ahora va a ser el embargo preventivo. De todos modos, les voy a hacer una breve reseña de qué son los otros embargos. Bueno, el embargo preventivo es aquel que tiende a individualizar y afectar un bien determinado a un proceso. Lógicamente va a ser ordenado por el juez si considera que en la solicitud acreditamos de manera correcta la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora. Presupone lógicamente la existencia de un crédito que se está reclamando judicialmente.
los caracteres de las medidas cautelares y hay que cumplir con todos los presupuestos, ¿sí? Invocar y acreditar los presupuestos. Y asimismo tenemos artículos 209 a 212, distintos supuestos que de manera enunciativa, porque pueden proceder otros que están individualizados en la norma, hay diversos supuestos que nos da el código en los cuales directamente procede el embargo preventivo, ¿sí? Lo que no obsta a que el embargo preventivo en las otras situaciones que no estén contempladas, siempre y cuando justifiquemos la solicitud de la medida. Ahí me congelan un par de caras, no sé si es la colección. ¿Se escucha bien? Por momentos se Se corta un entrecortó poco. un poco. Por momentos se cortó. Bueno, les contaba que es sin perjuicio de que el código nos diga algunos supuestos en los que proceden las medidas los embargos preventivos. Eso no obsta que si nosotros concedemos un embargo preventivo lo podamos solicitar, y si acreditamos la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora, y por qué estamos solicitando un embargo preventivo, si bien no es alguno de los supuestos del código, el juez posiblemente haga lugar al mismo, ¿sí? ¿Cuál es el embargo ejecutivo? Lo van a ver en 14, 15, ¿sí? Es aquel que se le va a dar al acreedor de una obligación que esté un título ejecutivo y que sea una suma líquida y exigible, ¿sí? Digamos, con el título ejecutivo tienen los ejecutantes la solicitud de una medida cautelar, de un embargo preventivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no hablamos de que tiene que invocar verosimilitud en el derecho, sino que partimos de la base que tiene un título ejecutivo completo, que tiene una presunción de certeza, ¿sí? Supónganse que tenemos un cheque, ¿sí? O tenemos un reconocimiento de deuda con firma certificada, ¿sí? Ya tenemos un título ejecutivo que documenta la existencia de la obligación y que es fácil comprobar si la obligación ya es exigible o no. Entonces, como tenemos ese título ejecutivo, en el marco de la ejecución, podemos solicitar un embargo ejecutorio. No los voy a complicar mucho con esto. Cuando vean bolillas 14 y 15 del juicio ejecutivo, van a ver cómo se desarrolla y cómo es el trámite de un embargo ejecutivo. Y por último tenemos el embargo ejecutorio, que es aquel que se va a decretar cuando ya tengamos una sentencia firme o un acuerdo, un convenio homologado, ¿sí? ¿Qué puede pasar con un embargo preventivo? Es bueno que el día de mañana se transforme en un embargo ejecutivo o en un embargo ejecutorio. Perdón, con el preventivo se puede transformar en un embargo ejecutorio el día de mañana, cuando tenga sentencia definitiva, y el embargo ejecutivo puede convertirse también en un embargo ejecutorio en la etapa de ejecución, ¿sí? Bien. Les había dicho que el código nos da algunos supuestos en los artículos 209 a 212, en los cuales procede el embargo preventivo, pero podemos tener otros. ¿Cuáles son esos supuestos que nos dice el código? Bueno, por ejemplo, que el deudor no tenga domicilio en la República, que la deuda surja de libros de comercio llevados en debida forma, o que tengamos una certificación contable de una cuenta corriente, por ejemplo. Que el crédito esté documentado en un público o en un instrumento privado con firma certificada. Cuando la deuda esté sujeta a condición o plazo, pero se acredite que el deudor está tratando de enajenar, de desprenderse de bienes, de insolventarse de alguna manera. También tenemos quien esté declarado rebelde, se pueden pedir medidas cautelares contra el rebelde. Quien haya incurrido en una situación de confesión expresa o ficta, ¿sí? Estos son algunos supuestos que nos da el código. Lean, por favor, artículos 209 a 212, son supuestos que nos da el código. Eso no obsta a que en algún otro supuesto que no esté contemplado, nosotros podamos pedir un embargo preventivo. ¿Qué manera de embargo preventivo? Bueno, lo van a ver en la bolilla 14, creo que es 14 y 15. Tienen que saber básicamente que el embargo
preventivo se va a trabar y la forma de la traba va a depender de qué tipo de bien sea el afectado por el embargo, ¿sí? Si es un bien registrable, se va a materializar mediante el libramiento de un oficio al registro correspondiente que va a anotar o inscribir la medida cautelar. Si hablamos de bienes muebles, posiblemente se libre un mandamiento con orden de secuestro del bien o se deje constancia de que el depositario va a ser el afectado por la medida, pero que se está embargando ese bien mueble. Por lo general, cuando hablamos de embargo de bienes muebles, van a mantenerse en poder del deudor, ¿sí? Del afectado por la medida, del embargado, siempre y cuando uno no acredite como solicitante de la medida que el bien mueble corre riesgo de desaparecer, de romperse, de devaluarse, ¿sí? Bien. Y por último, lo último que van a ver conmigo hoy, van a ser dos cositas. Vamos a hablar de levantamiento de embargo, de sustitución, reducción y ampliación, y de preferencia, ¿sí? Cuando hablamos de levantamiento de embargo, el afectado por la medida puede levantar el embargo durante el trámite siempre y cuando haya afectado un bien embargable, ¿sí? Es el único supuesto en el cual en el transcurso del proceso va a poder levantar el embargo. Esto lo tenemos en el artículo 219. No se va a poder embargar ni la casa, ni el lecho cotidiano del deudor, ni de la familia, digamos, vas a embargar una casa y no le podés sacar la cama, no le vas a poder sacar la heladera, ¿sí? Incluso hay fallos que dicen que los televisores, por más que sea un plasma, no se va a poder embargar. Y todo lo que hace a la calidad cotidiana de vida del afectado por la medida es inembargable. Tampoco, lógicamente, se van a poder embargar las ropas, los muebles de uso cotidiano, ni aquellos elementos o herramientas que hagan a su profesión, o a su trabajo, o a su oficio, ¿sí? No lo podemos desapoderar ni embargar de herramientas de trabajo, porque lógicamente las necesita para poder cumplir básicamente con cualquier obligación. Tampoco van a poder embargarse los sepulcros, ¿sí? Y hay toda una casuística que se desprende tanto de leyes especiales como de la jurisprudencia, ¿sí? Que es muy amplia, que pueden investigar tranquilamente, van a encontrar fallos con cosas poco comunes o poco habituales también, pero hay muchos bienes que son inembargables. Entonces, el afectado por el embargo va a poder pedir el levantamiento cuando el bien embargado sea un bien inembargable. Otro de los bienes que normalmente no se sabe que son inembargables son aquellos que sean adquiridos mediante un crédito hipotecario, ¿sí? De una entidad oficial. Aquellos créditos, aquellos bienes que hayamos adquirido mediante un crédito del banco hipotecario, por ejemplo, ¿sí? Aún cuando ya abonamos la hipoteca y se levantó la hipoteca y está escriturado a nombre de quien queramos afectar por la medida, va a ser inembargable, ¿sí? No importa que se haya pagado y que se haya levantado la hipoteca. Como adquirió por intermedio de un crédito hipotecario oficial, es inembargable, ¿sí? A tener en cuenta. Bueno, entonces dijimos, levantar va a poder levantarlo, tanto el afectado por la medida como los cónyuges, los hijos, ¿sí? Cuando sean bienes inembargables. Después, en cuanto a sustitución, ampliación, reducción, nos vamos a 200, que ya estuvimos hablando algo. El deudor va a poder pedir la sustitución de la medida cautelar de este embargo preventivo por algún otro bien de mayor cuantía, siempre y cuando garantice que puede responder por capital, intereses y costas, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? Una situación concreta muy habitual es que se le embargue un departamento quizás al demandado y que éste quiera venderlo, tenga que venderlo, y tiene otros bienes que puede dar embargo, ¿sí? Ya sea sumas de dinero
o otro inmueble que también puede garantizar, pero que no lo está vendiendo y que necesita levantar el embargo para vender ese bien en particular. Y en ese caso puede solicitar una sustitución. Mientras que acredite que puede responder con capital, intereses y costas, por lo general no va a haber ningún inconveniente. Lógicamente, tramita por incidente este pedido, se le va a dar traslado a la contraparte por 5 días, y contestado o no el traslado, después va a decidir, ¿sí? Pero lo importante, sepan, cuando hablamos de sustitución de un embargo por otro bien, de un bien embargado por otro bien, lo que va a mirar el juez es que garantice debidamente capital, intereses y costas. Y en cuanto a reducción y ampliación, debemos ver de qué vereda nos estamos parando, ¿no? Se va a reducir la medida cautelar cuando el deudor solicite la reducción por entender que está debidamente cumplida con la función de garantía. Es decir, me embargan una casa que vale $200.000, pero la deuda es de $50.000, ¿sí? Claramente está más que garantizada la obligación, ¿sí? Entonces lo que se puede pedir es la reducción del embargo. A la inversa también se puede pedir la ampliación por parte del acreedor. Si el acreedor considera que la deuda hoy en día es mucho más, y que el bien afectado, si nosotros nos podemos sacar una alineación de intereses, el bien afectado, el valor del bien, no cumple con esa función de garantía, lo que se puede pedir es la ampliación de ese embargo, ¿sí? O que se dé otro bien embargo, o que se depositen sumas de dinero, o que se sustituya ese bien por otro que sí cumpla con la función de garantía, ¿sí? Por incidente, y se le va a dar traslado al embargante por el plazo de 5 días. Y por último tenemos lo que es la preferencia, no las otras medidas cautelares, los embargos nada más, otorgan preferencia en el cobro. Ustedes recuerdan, no sé cuántos ya rindieron algunos civiles, pero una de las frases típicas en materia civil es primero en el tiempo, mejor en el derecho, ¿sí? Prior tempore, posterior iure. ¿A qué nos referimos con la preferencia? Es que aquel embargante que haya llegado primero y haya embargado primero determinado, va a tener preferencia de cobro de todos aquellos que lo sucedan, ¿sí? Primero va a cobrar ese, y sobre el excedente o el remanente se van a cobrar el resto de los acreedores. Este tipo de preferencia no va a afectar a todos los acreedores posteriores, ¿sí? Sino que lógicamente va a tener como límite aquellos créditos privilegiados. No importa que yo haya trabado un embargo primero, ¿sí? Me están trabando un embargo de un acreedor hipotecario, por ejemplo, ¿sí? Siempre va a tener prioridad el crédito privilegiado. Sin embargo, dentro de los acreedores en el mismo rango, va a tener prioridad el que llegue primero y embargue primero el bien. Luego, lógicamente, se van a cobrar los restantes. Supónganse que a mí me embargan una casa que vale $100.000, llega Alicia con una deuda de $60.000 y inscribe primero el embargo, ¿sí? Ya sabemos que los primeros 60.000 del monto van a ser para Alicia el día de mañana, algo que existe un acreedor con privilegio, ¿no? Pero partiendo de la base de que no lo hay, después Virginia embarga por $20.000. Entonces tenemos un embargo de 60, un embargo de 20, y queda un remanente de otros 20, ¿sí? Después, cuando Joaquín quiera embargar su deuda de 40.000, su crédito de $40.000, se va a encontrar con que va a ser el mismo cobrar de esos tres, porque tiene dos acreedores con preferencia, ¿sí? Y así sucesivamente. El que cobra buenísimo, y el que no llegó, no llegó. Hay prioridad con el primer embargante. ¿Qué es lo que sucede si transcurre el plazo de 5 años y Alicia, que es la primera embargante, se olvidó de pedir la reinscripción, o la pidió pero no llegó a anotarla antes de que venzan los 5 años? ¿Sí? Automáticamente se cae la preferencia y pasa al final de la cola, ¿sí? Va a seguir Virginia, va a seguir Joaquín, y así sucesivamente. ¿Se entiende la preferencia? Artículo 218. Bien, con esto vamos a dar por terminada la clase de hoy. Creo que ya les di bastante información. Cualquier duda, cualquier consulta, me pueden escribir.
y nos vamos a estar viendo el jueves que viene. Si quieren, péguenle una leída, por favor, al código 195 en adelante. Vamos a ver secuestro, inhibición general de bienes, anotación de litis, prohibición de innovar, intervención judicial y quizás alguna otra más. Pero me quiero reservar casi una clase entera para medidas autosatisfactivas y sentencias anticipatorias, que es lo que más cuesta quizás entender. Bueno, si no tienen ninguna duda, ninguna otra consulta, por hoy los libero. Tengo una pregunta. Sí, Virginia. Sí. En el caso de los bienes inembargables, suponiendo que la persona es taxista y el único bien que tiene es el taxi, en ese caso no se le puede embargar nada. No. Ok, En ese porque caso me quedaba no. la duda Vas a tener de que buscar algo. Claro, no, en ese caso hay jurisprudencia incluso que podés buscar sobre Ajá. taxistas y remiseros también cuando se utiliza para el desarrollo de su oficio o de su profesión, es inembargable, ¿sí? Genial, genial. Vas a encontrar jurisprudencia incluso que ha hecho lugar, en primer lugar, a la medida y que después Cámara ha dicho que es inembargable en realidad. Lo que hay que hacer en ese caso, cuando el bien que uno quiere afectar es inembargable, directamente ir quizás, si no tiene otros bienes, por una inhibición general de bienes. ¿Por qué? Porque el único bien que podría embargar es inembargable. Entonces, vamos por otra medida cautelar. Buenísimo, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Bueno, chicos, nos estamos viendo el jueves próximo, entonces. Buenas Que noches. tengan buen fin de semana. Gracias. Buenas noches. Gracias, hasta luego.